Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo webinar en el marco de la Feria Virtual de Empleo Anáhuac. El día de hoy nos acompañará el maestro Manolo de la Vega, director de Recursos Humanos de Mars Wrigley, con la charla ¿Cómo se ve el futuro del trabajo? Saludo con afecto a los egresados y egresadas de la Red de Universidades Anáhuac, que nos sintonizan en esta tarde. Mi nombre es Ana Cristina Garfias y coordino la... Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo webinar en el marco de la Feria Virtual de Empleo Anáhuac. La Feria Virtual de Empleo. El día de hoy Anáhuac es parte de la estrategia de las áreas de empleabilidad para propiciar la incorporación del talento Anáhuac, alumnos y egresados al mundo laboral, a través de alianzas estratégicas con empleadores. Te invito a que al término de esta conferencia visites los stands de la Feria Virtual de Empleo, conozcas la oferta laboral de más de 100 empresas reconocidas a nivel nacional e internacional, dispuestas a que apliques en sus procesos de reclutamiento. Presento a Manolo, quien lleva siendo 5 años director de Recursos Humanos en Mars, y es un honor que nos acompañe el día de hoy. Sin más, te cedo la palabra, Manolo, y agradezco que nos acompañes el día de hoy. Buenísimo, hombre, gracias Ana Cristina, agradezco muchísimo la introducción y qué increíble iniciativa esta que tiene la Universidad Anáhuac para asegurar, darle la perspectiva a sus estudiantes desde esto otro pedacito, ¿no? Que es cuando nos incorporamos a una compañía para los que así lo decidan. Y bueno, pues la idea es básicamente platicar con ustedes un ratito, los próximos 25, 30 minutitos, para un par de conceptos que pueden ser interesantes y relevantes ahora que algunos de ustedes van a tener la oportunidad ya de comenzar su vida laboral, algunos otros que ya la han comenzado, pero bueno, están en estas transiciones de diferentes lugares en donde trabajar, ¿no? Entonces, me encantaría compartir con ustedes en estos minutitos algunos conceptos que ojalá les puedan ser de utilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, voy a compartirles algunos slides y creo que ahí ya estamos, ¿no? Déjenme empezar platicando con ustedes algo interesante, ¿no? Que es lo que hemos aprendido durante este tiempo de pandemia, durante los últimos 2 años, durante los últimos 24 meses. ¿Y qué es lo que ha pasado y cómo se ve el futuro del trabajo? ¿Qué ha pasado con las compañías, pero también qué ha pasado con las personas que quieren pertenecer a una compañía? ¿Qué ha pasado con las personas que desafortunadamente han perdido su trabajo? ¿Y qué es lo que va a pasar un poquito más a futuro? ¿O cuáles son un poco las proyecciones de cuáles son las situaciones que vamos a ver cada vez más? Y entonces, me encantaría empezar esta charla con ustedes preguntándoles individualmente, ¿no? ¿Tú qué aprendiste en la pandemia? ¿No? Y esta pregunta es una pregunta que el día de hoy le hacemos a todas las personas que quieren ingresar a Mars, que quieren pertenecer a Mars. Preguntamos, platícame qué es lo que tú aprendiste en la pandemia. Y esta es una pregunta interesante porque hay muchísimas cosas que hemos descubierto en la gente que amablemente quiere venir a trabajar con nosotros. Te dice, bueno, pues aprendí un poco más a ser más paciente, aprendí a estar un poco conmigo mismo, aprendí a estar en mi casa, aprendí a estar en... Hay un sinfín y un número enorme de respuestas acerca de qué aprendimos durante la pandemia. Sin embargo, si escuchas todas las respuestas, la que siempre es como mucho más común y puedes englobar es perspectiva. Lo que aprendí es a tener perspectiva. Esas cosas que yo tenía como algo, como dicen en Estados Unidos, given, ¿no? Es algo que yo ya asumía que lo tenía. Esas se empezaron a tomar un valor y una relevancia muchísimo más importante para cada uno de nosotros. Imagínense un ejemplo, ¿no? Es como cuando en tu casa, y justamente pasó hoy en la mañana, y tú estás acostumbrado a abrir la llave del agua y entonces ya te puedes bañar en la mañana, ya te puedes lavar los dientes y de repente un día en tu casa no hay agua, ¿no? Ahí es en donde le das perspectiva al valor que tiene eso, que todos los días probablemente ya no lo aprecias porque es una situación que vives muy comúnmente, pero cuando no lo tienes, entonces su valor aumenta muchísimo para ti en tu percepción, para lo que tienes que hacer, para lo que te ayuda a eso que ya dejaste de tener. Y todo parte desde la perspectiva. Y precisamente una de las cosas importantes que ha pasado a lo largo en tanto las compañías como en algunas otras cosas es la perspectiva. Y aquí hay una frase interesante que el otro día caché por ahí en alguna red social, ¿no? En donde decía,
el problema con estos conceptos de felicidad y hay que ser felices, etcétera, es que cuando eres una persona feliz quieres 1500 cosas, mientras que una persona enferma solamente quiere una cosa. Es esta innumerable lista de deseos de las cosas que queremos que nos pasen, la que a veces nos quita y nos roba un poco la tranquilidad. Durante este tiempo lo que hemos aprendido es eso, es a apreciar probablemente no el volumen y la cantidad de cosas que queremos, sino a apreciar realmente lo que nos importa. Y ahí es en donde muchas de las compañías hemos evolucionado a entender qué es lo que hoy la gente estaría buscando para integrarse a una compañía y yo, como una persona, qué es lo que estaría buscando en alguna de ellas, ¿no? Eso es básicamente lo que, la primera reflexión importante, ¿no? ¿Cómo le ponemos perspectiva a aquellas cosas que tomamos como garantizadas cuando un día de repente nos las arrebatan? ¿Y qué son las cosas a las que les ponemos valor a lo largo del tiempo que pueden o pueden no conectarnos? La segunda cosa interesante que pasó durante este tiempo es que surgió algo interesante, que son las experiencias. Las experiencias tomaron mucho más relevancia que simplemente las cosas o los artículos. La gente lo que buscaba eran justamente situaciones que le conectaran mucho más en la parte emocional y que les generaran esta experiencia. Y ahí es en donde hay un valor importantísimo y es en donde las empresas le están apostando como mucho al valor. Si tú estás buscando un empleo, si hoy tú quieres empezar tu carrera profesional, mantén esto en mente, porque esto es lo que en el futuro cada vez más vas a escuchar. Y esto tiene un background, ¿no? Tiene background porque hay muchas compañías que no lograron exitosamente tener estas experiencias. El clásico ejemplo que tienen en la pantalla, ¿no? Cuando probablemente muchos de ustedes no les tocó ir a rentar una película a Blockbuster, la rentabas con mucha emoción y con todas las ganas de tener una buena experiencia el viernes. Claro, la experiencia se terminaba cuando la tenías que ir a regresar el domingo a las 10 de la noche en pijama, ¿no? Porque si no te cobraban recargos. Y entonces la emoción y la experiencia que te generó el viernes se terminaba el domingo cuando tenías que regresar la película. ¿Qué pasa? Pues surgen compañías como Netflix en donde dice, ¿y por qué no verlas cuando tú quieras, en donde quieras y como quieras? Y tú te haces una propia experiencia, ¿no? Lo mismo pasa con Spotify. Muchos de ustedes no les tocó, pero si tú querías escuchar 3 canciones de 3 artistas diferentes, no podías, ¿no? Tenías que comprar el disco compacto completo, tenías que comprar un cassette de todo el artista y para escuchar las canciones definitivamente era muy complicado poder hacer un mix de 2 o 3 artistas, ¿no? Hoy Spotify lo hace simplemente porque lo puedes hacer en un playlist, lo puedes juntar, diferentes géneros, diferentes artistas, simplemente con el toque de tus dedos. Parece que ya es un given, pero tiene más historia detrás. Hoy la industria de los discos compactos, de los cassettes, etcétera, incluso la industria de la música ha cambiado muchísimo. Lo mismo pasa con la televisión y YouTube. Cuando tú hoy en algún momento decías, bueno, pues mi programa favorito pasa los martes a las 8 de la noche y si tú llegabas a las 8:30 de la noche, seguramente ya te habías perdido tu programa favorito y tenías que esperar una semana más. Esa experiencia o ese hueco que encontraron estas compañías de tecnología como YouTube, dijo, pues vamos a hacerlo on demand. ¿Cuándo lo quieres ver? Si tienes un tiempo el martes en la mañana, pues velo el martes en la mañana, pero si es domingo en la noche, domingo en la noche. La verdad es que asociaron más el problema que querían resolver y generaron una experiencia alrededor. Y eso no es privativo de las compañías. Las compañías nos estamos moviendo hacia proveer experiencias, no importa qué vendas, es la experiencia que quieres generar en el otro. Lo curioso es que las experiencias es algo con lo que los seres humanos vivimos todos los días. Déjenme ponerles un ejemplo. El cine es un muy buen ejemplo de experiencias. Hace como unos 15 días yo fui al cine con mi esposa, con mi hija chiquita de 2 años, con mi mamá y mi esposa, ¿no? Éramos 4 personas. Cuando les dije, vamos al cine, mi hija chiquita dijo, claro, yo quiero ir al cine porque quiero ir a ver la película de Disney. Cuando le pregunté a mi esposa, me dijo, sí, yo también quiero ir al cine porque me gustan mucho las palomitas del cine. Cuando le pregunté a mi mamá, ¿vamos al cine? Me dijo, sí, claro, porque a mí lo que me gustan son estos sillones que ven ahí en el PowerPoint, ¿no? Donde se reclinan y entonces, bueno, pues si no me gusta la película me duermo y listo, pero estoy muy cómoda. Fíjense cómo en un mismo lugar
cada uno logró sacar la experiencia que quería. Mi esposa logró sacar la experiencia de comer las palomitas que quería, mi hija se llevó la experiencia de ver la película que quería y mi mamá de sentarse en un sillón muy cómodo. Yo, por ejemplo, pues a mí me gusta cenar en el cine. Entonces, bueno, pues curiosamente me gusta la comida del cine. Bueno, pues entonces yo también fui porque me gustaba la comida. Cada uno de nosotros tiene edades diferentes, tiene contextos diferentes, tiene situaciones diferentes, pero lo que nos une es la experiencia. El cine lo que te provee es la infraestructura para que cada uno vaya y tome lo que quiere de esa experiencia, ya sea ver la película, ya sea la comida, las palomitas, los sillones. Es un muy buen ejemplo de cómo en un mismo espacio puedes empezar a generar diferentes conexiones con personas que probablemente, más allá de ser familiares, no nos conectan las mismas cosas. Eso es lo interesante y hacia donde nos vamos a mover a lo largo del tiempo. Las compañías empiezan a pensar mucho más en las experiencias y no hablo solamente de las marcas y lo que quieren lograr y reflejar allá afuera. Hablo cuando ven y buscan hacia adentro qué es lo que existe para ofrecerle a sus colaboradores, a sus empleados, a sus asociados, a la gente que trabaja con ellos. No solamente es transmitirlo hacia afuera, también es transmitirlo hacia adentro. Y eso es algo como muy interesante. Entonces, en este pensamiento de experiencias, ¿no? En Mars nos hemos puesto a trabajar muchísimo en asegurarnos que podemos ofrecerle una experiencia no solamente a aquellas personas o aquellos consumidores que abren una bolsita de M&M's, o los que se comen un conejito de Turín, o los que le pueden dar a su mascota alimento pedigrí. La verdad es que hemos sido como muy conscientes de qué experiencia queremos generar, tanto para los consumidores como para nuestros asociados, como le llamamos aquí a los colaboradores. Y nos hemos dado a la tarea de entender los momentos diferentes de vida que tienen y cómo podemos ofrecerles cosas que les conecten en su momento de vida. Uno de los ejemplos que les voy a poner es, nos dimos cuenta que muchos de nuestros asociados, nuestros colaboradores, durante la pandemia adoptaron un perrito, porque muchos de ellos son jóvenes o no están casados, no tienen pareja, no tienen hijos, y decidieron adoptar una mascota. Y esa mascota pues se volvió su cómplice, su aliado. Imagínense 2 años estar juntos todos los días, y de repente iba a haber un momento en el que cuando ellos regresaran a la oficina físicamente, pues iban a tener que dejar a su mascota, ¿no? Entonces, la experiencia que les ofrecemos, y no solamente fue durante la pandemia, ya habíamos empezado este programa antes de la pandemia, es que puedas traer a tu mascota al trabajo. ¿Por qué? Así como trabajaste en tu casa y te llevaste un pedacito de la oficina, es súper bueno que ahora que estás en la oficina te traigas un pedacito de tu casa. Entonces les voy a poner un videito muy rápido acerca de cómo se ve una experiencia con tu mascota en la oficina. Justamente, ¿no? Una de las emociones más importantes que tiene la gente que es dueña de mascotas es perfectamente esa conexión que tienen con su mascota, sea su perrito, sea su gatito, sea cualquier mascota que tengan, ¿no? Y entonces, cuando entras por la recepción y traes a tu mascota, todas las mascotitas son bienvenidas. En este caso, los perritos, pues tienen una credencial para que puedan entrar como cualquier colaborador. Y en la entrada ponemos la credencial de los perritos, en este caso, que nos acompañaban en el día. Y eso genera una conexión emocional importantísima, porque entonces extiendes tu pedazo de trabajo hacia algo que es importante y relevante para ti en lo personal. Este es solo un ejemplo de muchísimos otros ejemplos que tenemos en la compañía. Esta necesidad de encontrar dónde están esas experiencias es lo que nos va ayudando a lo largo del tiempo a evolucionar.
Por lo tanto, cuando hablamos de personas que se quieren integrar a la compañía, muchas de las cosas, y este es un buen tip para ustedes que van a empezar su vida laboral, cuando inicien un trabajo, lo importante no es lo que estudiaste, lo que sabes o lo que conoces. Lo más importante es la actitud que tienes hacia las situaciones. Esa no se compra, esa no se aprende, esa simplemente la tienes o no la tienes. Porque si no sabes, aquí te lo enseñamos. Si no conoces cómo hacer algo, no te preocupes, aquí va a haber alguien que te ayude. Pero si no quieres, ahí va a ser muy difícil que suceda algo. Si no sabes, te enseño. Si quieres aprender, hay alguien que te ayude. Pero si no tienes la actitud de querer aprender, de querer saber cosas nuevas, de evolucionar, de hacer algo diferente, de enfocarte en las experiencias, va a ser muy complicado que una compañía te pueda ayudar a lograr eso. Porque eso viene desde adentro, eso es una puerta que se abre desde adentro, la felicidad, la actitud, el compromiso y como muchas otras cosas, es una puerta que se abre desde adentro. Ahí es en donde hay un valor muy intrínseco. Ya no se trata, como en mi generación, de que lo que sabes y conoces es lo que te hace valioso, porque el conocimiento está allá afuera, no hay nada que no, probablemente no hay ningún tópico que no puedas encontrar en Google, en YouTube, en donde puedas entender y aprender de eso. Por eso no es tan importante lo que sabes, tiene que ver más con la actitud que le pones a las situaciones que vas enfrentando todos los días. Y con esa tienes la mitad del camino recorrido. Lo demás, por supuesto, que serán las experiencias que has vivido, pero si no has tenido ninguna experiencia, es la capacidad que tengas de poder resolver retos a futuro, de entender cuáles son las cosas en las que te puedes enfocar, etcétera. Creo que hay un valor interesante, no solamente en las experiencias, sino en la forma en cómo enfrentas las experiencias, ¿no? Y muchas de estas experiencias significa pues regresar un poco más a los básicos. Y seguramente ustedes, si han tenido oportunidad de escucharlo, en algún momento muchas de las compañías decían, oye, yo quiero ser un great place to work, o este es un mejor lugar para trabajar, o esto es un lugar en donde aquí vale muchísimo la pena estar, etcétera, ¿no? Y otra vez, hablando de esta perspectiva, hubo un momento tan crítico en la pandemia donde muchas personas perdieron a aquellos emprendedores que pusieron algún negocio y que desafortunadamente por la situación lo tuvieron que cerrar, muchas compañías que desafortunadamente no pudieron aguantar la crisis y que tuvieron que cerrar sus puertas, etcétera. Entonces, dejó de ser relevante ser un great place to work, ¿no? Porque la gente ahora buscaba a place to work, ¿no? Un lugar en donde trabajar. Ya no me importa que sea el gran lugar para trabajar, solamente quiero trabajo. Y fíjense que eso nos regresa a la perspectiva de qué es lo que tienes y cómo le puedas dar una perspectiva de apreciar lo que hasta hoy has logrado o lo que hoy tienes y abrazar mucho ese pedacito. Ahí hay un valor muy intrínseco. Después, si se acuerdan, muchos de ustedes han podido verlo, ¿no? Las oficinas estaban diseñadas, tú veías las oficinas de Google, que eran como state of the art, era un lugar en donde dices, yo quiero estar ahí porque había un tobogán enorme en donde te podías tirar y ahí se tiraba el director general de la compañía y entonces todos desayunaban en una tabla de surf con cerveza canadiense de raíz, de origen libre de gluten, y tantas de esas cosas, cuando la gente no podía regresar a trabajar o no podían estar juntas, perdieron su valor. Y entonces otras cosas tomaron el valor de eso que dejamos. Ya no era importante entonces el tobogán, etcétera. Ya era tener una silla cómoda, una computadora y buen internet para poder hacer tu trabajo. Ahí está lo interesante de cómo esto nos regresó a una perspectiva diferente. Cuando antes habrías dicho, pues por lo menos que tenga yo una computadora, internet y que pueda yo conectarme para hacer mi trabajo. Bueno, se volvió uno de los valores más importantes versus tener unas instalaciones increíbles. Eventualmente las compañías van a empezar a regresar, o algunas ya no, van a trabajar siempre desde donde quieran, o algunas otras van a tomar un modelo de trabajar la mitad y la mitad del tiempo, como lo es Mars. Mars decidió trabajar la mitad del tiempo desde casa, la mitad del tiempo desde la oficina, porque sabemos que la oficina tiene un valor. Hay algo intrínseco en la conexión de los seres humanos que no se puede lograr a través de una computadora. Esa es nuestra creencia y así es un poco como lo estamos haciendo. Y por lo tanto tiene muchísimo valor
las experiencias que le puedas dar a las personas en ambos sentidos. Hay que ser flexibles, entonces, ¿qué implica eso? Bueno, pues que tienes la capacidad de aprender en diferentes lugares, que puedes estar en una oficina conectando con todos, pero también puedes estar en tu casa trabajando, puedes estar en una cafetería, puedes estar en otro lugar. La flexibilidad es otra de las competencias interesantes, porque hoy es así, pero mañana puede ser de otra forma, porque no sabes qué viene, porque no sabes qué es lo que vas a encontrar. Lo importante es la capacidad de ser flexible y la capacidad de cambio que puedas tener hacia las diferentes cosas. En otras situaciones era muy común que en los grupos, en las compañías hiciéramos estas sesiones de team buildings, engagement, compromiso, muchas le llaman de diferentes maneras, ¿no? En donde nos juntábamos todos, un grupo de personas, para hacer actividades, para conectar mejor, para conocernos mejor. Y otra vez, de la noche a la mañana, eso desapareció, porque no podíamos conectar, porque no podíamos estar juntos en un mismo lugar, cerca, etcétera. Y entonces se fue cambiando hacia otras cosas, ¿no? Hacia otros lugares, hacia estas frases conocidas cuando te conectas, hacia cuando otras situaciones diferentes. Y ahí hay también un valor interesante que nos implicó como muchísimo el cambio. Por ejemplo, antes en las compañías hablábamos mucho de el health and well-being y entonces, sí, claro, vamos a ofrecer clases de yoga, pero también clases de mindfulness, pero vamos a tener pláticas de speakers para que nos platiquen un poquito de cómo tener un mejor balance emocional, personal, etcétera. Y había programas muy desarrollados y muy estructurados, cuando de repente hoy pues te dabas cuenta que una mamá tenía que trabajar, pero pues tenía los dos niños en casa, un papá que tenía que trabajar y también tenía los dos niños en casa, donde uno de repente lloraba y entonces si los dos trabajaban, uno atendía a uno, el otro al otro, tratando de trabajar en la mitad de la conferencia, en la mitad de la junta, donde ellos no podían ir a la escuela, entonces había que estar con los niños todo el día y habría que estar todo el día en el trabajo. Y entonces las clases de yoga, el wellness, dejó de tomar relevancia por regresar a los básicos de cómo podemos poner un poco de infraestructura para que te pueda ayudar a que puedas manejar, ser mamá o papá y además poder trabajar en el mismo espacio. Desafortunadamente, no todos tienen la posibilidad de vivir en espacios grandes o donde no necesariamente hay lugares para donde puedas hacer cada una de las actividades, ¿no? A veces la gente se juntaba en la sala y ahí estaban los bebés y el papá o la mamá se sentaba al otro lado de la mesa y también estaba trabajando en un mismo espacio pequeño, convivir todo el tiempo, eso te lleva a otros retos, ¿no? Tu salud mental era importantísima porque pues otra vez el encierro y situaciones así no te dejaban estar en tu mejor versión. Cosas interesantes que también aprendimos las compañías es keep it simple, ¿no? No hagas estos programas tan estructurados, tan avanzados, porque la gente no los va a apreciar. Más que no los aprecie, no vas a conectar con ellos en la experiencia que están viviendo, ¿no? Si una mamá que el niño está gritando, está trabajando a la mitad del día y entonces tiene que entregar cosas mientras lo último que pienses en la clase de yoga, ¿no? Es en resolver los problemas. Bueno, como somos empáticos, que es la palabra. Empatía es algo interesante que aprendimos a lo largo de este tiempo. Y para eso, estos 4 roles que me encantaría que se quedaran, no importa en dónde trabajen, no importa qué hagan, no importa si trabajen para una compañía o no importa si trabajen como emprendedores, no importa si es su propio negocio, no importa si es el negocio de alguien más. Estas 4 cosas son las que pueden hacer toda la diferencia en una compañía para la que trabajen, en la compañía que ustedes puedan dirigir. Estas 4 cosas son los grandes aprendizajes que vas a ver en el futuro del trabajo y que definitivamente vas a tener siempre como muy presentes. El primero es la empatía, la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de entender el punto de vista de otro sin decirle me gusta o no me gusta, sin hacer el juicio de valor. Les voy a poner un video muy breve que dura 3 minutitos que habla justamente acerca de la empatía. ¿Qué es y qué significa ser empático? So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection.
Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Justamente, ¿no? Este video un poco lo que trata de enfocarnos es hacia la empatía, ¿no? Esto que aprendimos, o no necesariamente todos aprendimos a lo largo del tiempo, que es ponernos en los zapatos del otro, y ponernos en los zapatos del otro no para hacer este juicio de valor, sino para realmente simplemente estar y decir, qué difícil por lo que puedes estar pasando, pero te agradezco mucho por decírmelo. A veces queremos resolver el mundo de los otros y no necesariamente hemos tenido la capacidad de resolver nuestras propias situaciones. Entonces, esta es una característica que todas las compañías vamos a buscar y estamos buscando, la capacidad de empatía con el otro. La segunda es la capacidad de escucha. No les voy a poner el video, pues un video un poquito más largo, pero vale mucho la pena. La persona que lo hace es Víctor Coopers, ¿no? Y habla de por qué es tan importante aprender a escuchar. La empatía parte de la escucha activa. Entre más escuchas y menos hablas, te puedes dar cuenta de las situaciones y de las realidades de las cosas. Hoy vivimos en una época en donde todos quieren decir algo, pero pocos quieren escucharlo. Cada uno tiene su versión de las situaciones, pero hay un valor intrínseco en aprender a escuchar a todos. Porque desde ahí, más allá del juicio de valor, puedes tener la capacidad de entender realmente al otro. La capacidad de escucha es la segunda. La tercera de estas 4 es tomar riesgos. Las empresas necesitamos personas que puedan ser capaces de tomar riesgos. Les pongo el ejemplo muy básico. Durante la pandemia, antes de la pandemia, Waze era una de las aplicaciones más utilizadas para poder llegar a un lugar. Durante el 2020, esto ya fue hace un par de años, Waze se dio cuenta que el uso de su aplicación, ¿no? Y por supuesto, pues hay muchas compañías que meten dinero para que salgan sus anuncios, etcétera. Venía para abajo. Pues obviamente la gente no se movía, la gente no salía, la gente se quedaba en casa. Esa es una de las aplicaciones que dejaste de utilizar simplemente por el contexto. Entonces Waze decidió invertir parte de su dinero, de sus acciones, y en lugar de hacer algo más grande con Waze, entendió el contexto y el momento y dijo, los voy a meter ese dinero a otras plataformas.
que puedan ser más relevantes en el momento. Así es como TikTok se pudo capitalizar y hoy es una aplicación que, si bien ya existía antes de la pandemia, durante ese tiempo, durante los últimos 2 años, TikTok ha tomado muchísima relevancia por el tipo de contexto que vivíamos y por el tipo de contenido que podías ir a encontrar ahí. Si la gente de Waze no hubiera tomado el riesgo de invertir en otros negocios, en otras situaciones, a partir de entender, escuchar, ser empático de dónde estaba la atención de la gente, difícilmente hoy tendríamos una aplicación como TikTok. Y así sucederá con otras. Pero es tomar riesgos, es la capacidad de decir, si hay algo que no funciona en este contexto, que sí es lo que funciona en otro contexto. Esa es la tercera habilidad que vamos a estar buscando mucho las compañías. Y por último, recordar que la gente pues no está trabajando desde su casa, ¿no? Está en medio de una crisis, y crisis ya no solamente es la pandemia, hemos visto pues el conflicto armado que existe hoy entre Rusia y Ucrania, mismos conflictos. Yo vivo en Querétaro y ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de escuchar un desafortunado evento durante el fin de semana. En realidad no vivimos como en tiempos tan fáciles, ¿no? Lo importante es que te des la oportunidad de decir, bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo en medio de situaciones muy adversas y muy difíciles. Y ese es el mindset que necesitas traer a las compañías. Esa es la perspectiva que tanto las compañías van a necesitar de ti como lo que tú le puedes aportar a las compañías, ¿no? Con esto me queda nada más que agradecerles. Espero que les hayan gustado algunos de los conceptos que platicamos aquí y nuevamente felicidades por este espacio de entender y conocer y de dar ese gran brinco que significa integrarse a una compañía, ¿no? Tienen un gran privilegio, que es ustedes hoy pueden elegir la compañía en la que quisieran pertenecer. Ustedes pueden elegir los lugares en donde quieren trabajar, porque hay cosas que hacen las compañías que les conectan o que no les conectan. Esa capacidad no siempre ha estado ahí. Hablando de la perspectiva, es algo que a lo largo del tiempo ha trabajado muchísimas personas, generaciones que han estado antes que ustedes, generaciones que antes que han estado trabajando, y que ustedes tienen un gran compromiso de las mismas oportunidades que ustedes reciben, son las mismas oportunidades que ustedes les pueden dar a alguien más en algún momento en la vida. Entonces, es increíble esta iniciativa y nada, Ana Cris, agradecerte muchísimo la invitación y no sé si tengas alguna pregunta o alguna otra cosa para comentar. Agradecerte muchísimo. Creo que al final del día Mars es una empresa que empata mucho con los valores de nuestros alumnos, de nuestros egresados, que va muy alineado con estos 4 consejos, ¿no? Que tú nos vienes a mencionar. Yo tengo una pregunta que se generó aquí durante tu conferencia, de lo que hablabas al principio, de buscar en estos trabajos donde puedas tener una experiencia, donde puedas encontrarte como persona. Creo que toda tu conferencia va hacia eso. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que no sabe cuál es esa experiencia que está buscando, ¿no? O sea, se dice fácil desde el otro lado, lo decimos fácil cuando estamos de este lado, como encuentra un trabajo que te apasione, que te guste, pero vienen todos estos cambios que al final del día es como, necesito un trabajo independientemente si me guste o no. ¿Dónde entraría este consejo para no dejar este lado humano, donde realmente encontremos, donde empatemos? Porque al final del día eso es lo que nos hace exitosos en nuestro trabajo. Entonces, Claro. regresamos un pasito antes para podernos colocar en una empresa donde realmente estemos empatando, también por todas estas crisis que comentas que vienen, ¿no? Creo que es ahorita de las cosas más importantes. Totalmente, Ana Cris, qué buena pregunta, muchas gracias, y gracias a los que están preguntando durante la conferencia. Fíjate que es bien interesante porque nos han puesto tanta presión, ¿no? En decir, oye, bueno, te tienes que encontrar tu pasión y además de descubrir tu pasión, te tienes que dedicar a tu pasión y todo el tiempo se trata de hacer lo que más quieres cuando más te gusta, todo el tiempo. Híjole, qué difícil es eso, porque es una presión involuntaria, innecesaria y que te pone en una situación bien incómoda, porque parece que todo el tiempo estás buscando un propósito para hacer las cosas. Y a veces las cosas tienen propósito, pero a veces simplemente funcionan para lo que necesitas. Y es muy válido las dos cosas, ¿no? Es muy complicado, mi experiencia. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. A eso me dediqué 5 años de mi vida a estudiar esa carrera.
tratando de encontrar en lo que yo era bueno. Según yo era bueno para las computadoras y me gustaba la computación y me gustaba, me dediqué 5 años de mi vida. La verdad es que salí de la universidad y nunca ejercí lo que estudié. Nunca programé una línea de código, nunca abrí una computadora en el trabajo, nunca hice todas esas cosas que me costaban trabajo o que probablemente también me apasionaban, y me dediqué a los recursos humanos. Nada que ver usualmente, y ahí hay muchos vallas, ¿no? Pues no, recursos humanos, tienes que ser psicólogo, tienes que ser... No, la verdad es que tenemos muchos ingenieros, tenemos muchas mujeres, hombres, diferentes carreras. Lo primero es, no te preocupes si lo que estás estudiando o estudiaste, piensas que es a lo que te tienes que dedicar a lo largo de tu vida. Qué difícil cuando en preparatoria ya nos empiezan a decir, oye, ¿y a qué te quieres dedicar el resto de tu vida? O sea, a los 18 años te tengo que decir a qué me voy a dedicar los próximos 50, 60 años de mi vida. Es muy injusta la decisión que uno hace con uno mismo. Entonces, no te preocupes. Lo que sí es importante es que te des cuenta de las cosas que te van apasionando, que vayas encontrando lugares que te gustan o no te gustan, experiencias que te gustan o que no te gustan. Pero la única forma de hacer eso es empezar a vivirlas. Entonces, para mí el reto es, no tienes que encontrar a la primera y de saque el lugar de tus sueños y la compañía de tus sueños y el trabajo de tus sueños haciendo lo que te guste y te apasiona. Porque hoy probablemente te guste y te apasiona algo que mañana ya no te guste o ya no te apasione tanto, ¿no? Porque conforme avanzas en tu vida, tus intereses cambian. Tus situaciones van cambiando y tus contextos son diferentes. Y puede ser que encuentres cosas interesantes. Lo que no te puedes quitar a ti mismo es la oportunidad de cambiar en el momento en el que tú ya no estés cómodo haciendo algo. El hecho de que mis papás en mi generación me decían, si tú encuentras un trabajo, híjole, cuídalo mucho, mijito, porque ese es lo que te va a ayudar. Y entonces a veces actuábamos por miedo, ¿no? Entonces decían, no, ¿cómo voy a dejar este gran trabajo? Ya me costó mucho trabajo, ya lo encontré, me pagan bien. Y entonces, pues le empiezas a ver, pero en realidad es algo que no necesariamente te llena, no es algo que no necesariamente te gusta. Keep looking y utiliza tu trabajo para lo que es. Tu trabajo solamente son 8 horas de tu vida, ¿no? Afortunadamente yo tengo el gusto, el privilegio y el honor de ser el responsable de recursos humanos para Mars, en Mars Wrigley. Pero eso solamente es 8 horas de mi día. No puede ser más, porque las 8 horas son las que le dedico a mi parte profesional. Porque cuando me presento no te digo, Manuel de la Vega, mucho gusto, soy director de recursos. No, yo no soy. Trabajo como director de recursos humanos 8 horas, pero soy papá de Natalia, papá de Santiago, soy esposo de Ana Cristina, soy que se llama igual que tú, by the way, Ana Cristina, pero la otra Ana Cristina. Me explico, soy más cosas que simplemente mi trabajo. Tu trabajo no te define, tu trabajo te ayuda a que durante un espacio de tiempo de tu día tengas la capacidad de ser productivo. Claro, necesitas un ingreso para poder hacer lo que probablemente sí te apasione, ¿no? Pero también ese espacio te permite crecer en otros ámbitos. Dale el valor que le corresponde a cada pedazo de tu vida. Ese es uno de los grandes tips o consejos que alguna vez me dieron. Dale el valor a cada pedazo de tu vida y solamente ese pedacito, a ese, dale el valor que realmente quieres, ¿no? Muchísimas gracias, Manolo. Creo que con última pregunta englobas lo que se habló en tu conferencia. Te agradecemos muchísimo. Al contrario, Ana Cris, por colaborar tan de la mano con la NAWAC. Es una colaboración bien fructífera la que tenemos. Empatamos, como te decía, en toda esta parte tan humana que es tan necesaria hoy en día, y por eso se los agradecemos mucho, porque al final del día buscamos que también nuestros profesionistas encuentren lugares de trabajo tan profesionales y tan personales a la vez como es Mars, ¿no? Muchas gracias. A nombre de los 9 campus que formamos la red de universidades Anáhuac, te damos las gracias y damos las gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Sin más, nos despedimos y les recordamos poder visitar los stands, visitar las ferias las empresas que nos acompañan en esta semana, y pues agradecerte infinitamente por esta colaboración, Manolo.
Es un placer. Muchísimas gracias, Ana Cris. Que tengan muy buen día y les agradezco a todos los que estén conectados. Gracias a todos los presentes. Buen día.